amigos televidentes, estamos en la tercera edición del programa Saber Agropecuario y el día de hoy quiero compartirles que este programa es en coordinación con las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, bajo la coordinación del CONICYT, en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología para el sector agropecuario, o más bien para la educación agropecuaria. Así que yo quiero darles la bienvenida a esta tercera edición y quiero comentarles algo muy importante. El día de hoy vamos a hablar temas que son de interés para todas las familias de agricultores. Como todos ustedes saben, la producción de las semillas bajo el sistema de certificación es muy importante, así que vamos a acompañarnos de nuestro compañero Roger Matamoros. Él es responsable del departamento de semillas del ILSA. Vamos a atenderlo en presencia más adelante, pero vamos a dar inicio con nuestro compañero Francisco Blandón. Él es investigador agropecuario del INTA, trabaja en el Centro de Desarrollo Tecnológico Hugo Chávez Frías del INTA Matagalpa y en esta ocasión nos está acompañando para hablar sobre diversos temas. Uno de ellos es sobre la selección de semillas y variedades de hortalizas. Un tema muy importante para todos ustedes, amigos que están en la siembra de hortalizas y algunas cucurbitáceas. También vamos a hablar de la preparación de sustratos artesanales para la producción de semillas, pruebas de germinación y densidades de siembra que ustedes tienen que seguir. ¿Cómo está, don Francisco? Muy bien, Wendy, gracias por invitarme a este espacio, a venir a compartir conocimientos acerca del establecimiento de hortalizas a través de este medio. Desde luego. Bueno, todos ustedes saben, cuando viajan por el norte se encuentran con colores, con olores, con formas determinadas. Pero no me refiero a las muy reconocidas flores que nos encontramos en esta parte de nuestro país, sino que más bien a las hortalizas. De ellas dependen muchas familias productoras, desde la comercialización hasta toda la etapa de producción. ¿No es así, don Francisco? Así es, Wendy, tienes mucha razón. Es importante mencionar que en la zona norte de nuestro país se produce más o menos el 90% de la producción de hortalizas que se consumen a nivel nacional. De ahí la importancia de recalcar pues, que la importancia que tiene este rubro en la economía, ya que genera una gran cantidad de mano de obra, tanto en zonas rurales como urbanas. Y así pues desde el momento en que se establecen hasta la comercialización, incluso hasta algunas empresas que se dedican a la elaboración de encurtidos y otras cosas. Ok, don Francisco, un dato muy importante que debemos manejar es que al menos del 90% de la producción de hortalizas que se produce a nivel nacional es consumida localmente o nacionalmente. El resto va destinado a la exportación. Pero bueno, ¿con qué debemos empezar? Yo considero muy importante la selección de semillas o variedades. ¿Cómo debemos de identificar cuál es la mejor variedad o semilla que podemos utilizar? Bueno, es bien importante a la hora de empezar a establecer nuestro cultivo el para qué lo queremos. Sin embargo, pues es importante mencionar de que existen dos tipos de semillas, por llamarle así. Unas son variedades de polinización abierta o libre y otras son los híbridos. Las variedades de polinización abierta o libre tienen la ventaja de que si se le da un buen manejo, los productores pueden producir sus propias semillas. No así con los híbridos. Sin embargo, miramos de que las variedades pues tienen ciertos atributos, ¿ve? Y no es que estamos diciendo de que las variedades son mejores que los híbridos o que los híbridos son mejores que las variedades, sino pues de que las variedades tienen ciertos atributos que hacen que tenga una mayor variabilidad genética y esto hace de que tengan cierta resistencia hacia ciertas condiciones de estrés como sequía, como calor, como suelos pobres y tienen cierto sabor. A veces esas variedades tienen una consistencia mejor que los frutos de los híbridos. Pero sin embargo también los híbridos pues entonces tienen una mayor uniformidad en tamaño de los frutos, una mayor uniformidad en el tamaño de las plantas, pero tienen poca variabilidad genética. Eso puede ser de que esté en desventaja en relación con las variedades, porque en un determinado momento, si tenemos un ataque de plagas y enfermedades en nuestros cultivos, puede ser que se nos desaparezca por esa variabilidad genética que tiene, que son muy pocas en comparación con las variedades. Pero si ustedes son unos productores que van a vender a los supermercados que son muy exigentes en cuanto a tamaño de fruto, color y forma, pues entonces ahí es donde vamos a seleccionar los híbridos.
pero si ustedes son productores que están, que están acostumbrados a sacar semilla para el ciclo siguiente, entonces ahí es donde vamos a seleccionar las variedades. Entonces, ¿por qué? Porque los híbridos, como es el cruce entre dos individuos que pueden ser de la misma especie o que pueden ser de la misma variedad, pero esos híbridos van a tener en el F1 o en la generación 1 van a tener lo que le llaman vigor híbrido, entonces en la segunda generación va a haber mucha segregación. Entonces para un mercado que es muy exigente, entonces esos hijos de la F1 de los híbridos no nos va a servir. En algunos casos sí da resultado, pero en otros casos no. No en todas las variedades nos va a dar este resultado esa práctica. Ok, don Francisco, ya sabiendo esta información, ¿cuál es el primer paso que nosotros recomendamos en el INTA para la producción de semillas de ya sea cucurbitáceas o hortalizas? Aquí hemos traído una bandejita, como todos ustedes pueden observar, y vamos a elaborar un sustrato. Bueno, una vez que nosotros ya identificamos qué variedades la que vamos a establecer en los cultivos, de acuerdo a lo que yo les dije anteriormente, entonces nosotros vamos a elaborar un sustrato. Un sustrato es una mezcla de ingredientes, puede ser tierra, puede ser estiércol, puede ser bocachi. Y sobre todo esos ingredientes tienen que ser en lugar donde vamos a establecer nuestro cultivo. Porque si no es así, entonces podemos correr el riesgo de que no hallemos una materia prima que necesitamos para elaborar nuestros sustratos en el lugar donde vamos a establecer nuestro cultivo, y entonces eso nos va a acarrear más gasto. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener esos sustratos? Tienen que ser livianos, tienen que tener alta porosidad, tienen que tener ni mucha capacidad de almacenamiento de agua, pero tampoco que nos permita de que se la dejen ir de un solo. Entonces, esas características tienen que ser porosos para que las raíces puedan penetrar y puedan desarrollarse sin ningún problema. Entonces, esos sustratos los podemos hacer nosotros. En dependencia del lugar donde estamos, entonces sustrato podemos utilizar cascarilla de arroz. En el caso de Sébaco, Darío, que es una materia prima que todavía los dueños de tríos no nos están vendiendo, sino que la regalan. Entonces, esa materia prima la podemos utilizar para hacer nuestro sustrato. También podemos utilizar la brosa o la viruta de frijol. Esa es de mucha mejor calidad que la cascarilla de arroz. Entonces también podemos utilizar estiércol de ganado, siempre y cuando lo hagamos su debido proceso de curación para desinfección y no nos dé problema. La cascarilla de arroz, algo importante, tiene que estar carbonizada, no quemada, no ceniza, porque entonces nos va a dar problema a la hora de hacer nuestras mezclas, y entonces va a haber mucha alcalinidad en nuestro sustrato, y eso va a permitir que las plantas no se desarrollen. Entonces hay una serie de actividades que se pueden hacer. Lo recomendamos nosotros es que a la hora de hacer un sustrato para elaborar plántulas, dejar que se envejezca. Esa es como un poquito la regla del vino, entre más viejito mejor. ¿Por qué? Porque si hacemos un sustrato nuevo y lo mezclamos para utilizar inmediatamente en nuestra producción de plántula, afectamos la germinación de la raíz, porque algunos materiales de eso tienen una conductividad eléctrica mucho más alta, y eso afecta lo que es la germinación de semillas. Entonces recomendamos que el sustrato que se elabore se deje cierto tiempo, al menos unos 3 meses, para que envejezca, y nosotros entonces a la hora de establecer nuestra semilla no afectamos la germinación. Entonces, en dependencia de la experiencia que tenga cada quien, pues va a ser en diferentes proporciones la mezcla de los diferentes materias primas que van a utilizar los sustratos. A algunas personas les da resultado hacer mitad y mitad cascarilla de arroz, ya es carbonizada, mitad y mitad cascarilla de arroz, y mitad y mitad, y la otra mitad del lombrihumus. Algunas personas entonces les da resultado hacer el 67% de cascarilla de arroz y el 33% del lombrihumus. O sea que en otras proporciones, si yo hago 3 baldadas o 3 sacos de sustrato, pues entonces voy a seleccionar 2 sacos de cascarilla de arroz y 1 saco de lombrihumus. Entonces lo hacemos acá.
Eso puede ser que en condiciones normales y todos los productores, según la experiencia de ellos, sea la mezcla idónea. Como les dije, puede también ser mitad y mitad, o sea, 50% y 50%. O también para aquellas personas que se dedican a producir plántulas y tienen que tener cierto reputación, entonces para bajar costos recomendamos hacer este sustrato artesanal que le hicimos nosotros y mezclar con otros sustratos que ya lo venden ya elaborados. Sin embargo, el INTA no recomienda eso porque son materias no renovables y entonces también lo que estamos buscando es no utilizar ese tipo de materia prima para hacer nuestro sustrato. Una vez que ya tenemos eso, lo que nosotros hacemos es mezclar lo más que se pueda para que nuestra mezcla quede uniforme. Si no hacemos esta mezcla de esta forma, corremos el riesgo de que en unas celdas de nuestra bandeja solo quede el hombre y humo y entonces ahí nuestras plantas van a estar de otro tamaño que en las partes que solo queda la cascarilla de arroz. Entonces esa es la otra forma. Esta mezcla de sustrato que estamos haciendo acá es bien liviana y entonces eso nos permite de que nuestras bandejas las utilicemos hasta 5 años. ¿Ves? Entonces porque también esto tiene cierto valor y entonces si no las cuidamos entonces también incurrimos a gastos. Esto es bien importante, ¿verdad? Donde la estoy haciendo yo acá no es, no es la práctica, eso se puede hacer en una lona o en un plástico negro. Yo esto lo hice porque también esto lo vamos a utilizar para otra práctica, ¿ya? Que es la práctica de la germinación de la maleza. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, y lo tenemos bien mezclado, el INTA recomienda que se le agregue a la mezcla productos biológicos, sobre todo productos artesanales elaborados pues, por nuestra institución, o si hay algún productor que pueda hacerlo y que pueda elaborarlo, pues mucho mejor. Hay productores que ya pueden hacerlo. Recomendamos nosotros utilizar cepas nativas. ¿Por qué? Porque esas cepas tienen una mayor adaptabilidad y tienen mayor resistencia al momento de que se presenten condiciones adversas a nuestro medio. Entonces, el INTA recomienda utilizar para el control de hongos y evitar problemas en plantas, utilizar tricoderma. Esto pues el INTA lo hace así y utiliza el arroz precocido para que se reproduzca el hongo. También el INTA produce micorrizas, que son una serie de hongos que se encuentran de manera natural en el ambiente y que dan cierta resistencia, tolerancia a plagas y enfermedades y a condiciones de estrés como mucha humedad o poca humedad en las plantas. ¿Qué hace esto? Esto hace que se desarrollen unos pelos absorbentes de más o menos unos 5 metros de largo y hace entonces que la planta tenga mayor capacidad de explorar y extraer nutrientes y agua del suelo y así entonces mejora un aspecto de la planta. Esto también hace de que la planta produzca mucho más en un tiempo mucho más corto. O sea que si yo utilizo micorriza en el sustrato de la planta, hacemos de que se acelere el periodo de producción del momento de que trasplanto hasta la primera cosecha hasta unos 10 días. Eso ya está demostrado, hay estudios suficientes que demuestran de que eso es verdadero, ¿eh? Entonces, esto se puede utilizar, lo traemos acá porque solo es para la muestra porque el sustrato es poco, ¿eh? Pero lo que se recomienda que se utilice es, si yo tengo 100 libras de sustrato, yo voy a utilizar del 2 al 5% de micorriza. Es decir, si pesa 100 libras el sustrato, voy a aplicar 2 libras de esto hasta 5 libras. En el caso de tricoderma, pues esto se utiliza, lo hacemos en una bomba de aspersión y disolvemos 40 gramos en una bomba de 20 litros y entonces esa solución podemos utilizar para mojar el sustrato porque el sustrato no tiene que quedar muy seco ni muy húmedo. Entonces con eso podemos aspejarlo en nuestro sustrato, humedecerlo hasta que llegue el momento de que hacer la prueba del puño. De modo que la humedad no salga entre los dedos. Cuando la humedad, si hago la prueba del puño y se queda y no se rompe el montoncito, quiere decir que es la humedad adecuada para ya proceder a llenar las bandejas y establecer nuestras semillas. Si sale agua por los ganchos del dedo, quiere decir que tiene mucha humedad. Bueno, muy bien, don Francisco, vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a regresar
para continuar hablando de la siembra en bandeja de la cucurbitácea y algunas semillas de hortalizas. Bueno, aquí estamos de regreso en el programa agropecuario Saber Agropecuario. Queremos aprovechar, don Francisco, para mandar un cordial saludo a todos aquellos agricultores del campo que día a día labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población nicaragüense. Bueno, y en este sentido vamos a continuar hablando sobre las cucurbitáceas y las hortalizas. ¿Qué tenemos aquí, don Francisco? Vamos a hacer la prueba de germinación, así es. Ok, entonces una vez que ya tenemos pues, el sustrato ya elaborado, entonces nosotros vamos a hacer la prueba de germinación. La prueba de germinación se puede hacer la simulación en un lugar donde nosotros vamos a tener nuestra producción de plántulas. En el caso del Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Frías, pues tenemos macrotúneles y utilizamos las bandejas. Estas bandejas pues son de diferentes tamaños. Para especies como el repollo, lechuga, coliflor, brócoli, podemos utilizar bandejas de 162 alveolos o celdas. Y para cultivos de cucurbitácea podemos utilizar bandejas que tengan 70 celdas o 62 celdas, hay unas de 50, 48. Y para el caso de tomate, pues nosotros recomendamos utilizar bandejas que tienen celdas de 98 hasta 128. Como les dije, nosotros hacemos la prueba de germinación a la hora de antes de establecer nuestro cultivo para saber qué cosa, bueno, para saber la viabilidad de la semilla y en qué condiciones tiene que estar eso. Entonces, nuestra semilla tiene que estar en una temperatura que no sea ni muy alta ni muy baja. Tiene que estar también protegido del sol, ¿ya? Y la humedad es importante también, no tiene que ser una humedad ni muy fuerte ni muy seca. ¿Cómo saber cuando una bandeja tiene mucha humedad? Bueno, entonces cuando aplicamos mucha humedad a nuestra bandeja, se forma una lama verde y eso es indicación de que estamos utilizando mucha humedad. Entonces, lo que hacemos nosotros es que en este sustrato podemos utilizar las bandejas y como van a estar en estas condiciones, pues utilizo bandejas para hacer la pregerminación, ¿ya? Entonces, eso no es más que utilizar pues el sustrato, llenar la bandeja, así, y a esta bandeja se le da unos pequeños golpes para que el sustrato se reacomode y no queden espacios vacíos de aire, porque entonces eso hace que afecta la germinación de la semilla y entonces no vamos a tener muy buena germinación. Entonces, una vez que ya tenemos esto nosotros así, ¿ya? Entonces con un cepillo podemos barrer para que quede más o menos un medio centímetro abajo del sustrato de la superficie de la bandeja. Y entonces, cuando tenemos esto, lo que procedemos entonces es tirar la semilla que vamos a sembrar. Podemos hacer 4 bloquecitos de unas 30 semillas cada uno, de unas 20 semillas cada una, en dependencia de la cantidad que tengamos de disponible de la semilla, o podemos hacer 4 bloques de 50 semillas y si tenemos suficiente podemos hacer 4 de 100, ¿ya? Entonces lo que hacemos nosotros es, como nosotros vamos a saber cuál es la germinación de la semilla, necesito saber cuántas semillas voy a aplicar. Y entonces en cada cubículo voy a aplicar una semilla, ¿ya? En cada una de las celdas una semilla y una vez que ya la tenemos acá, ¿ya? Una vez que la tenemos ahí, entonces nosotros aplicamos un poquito más de sustrato para cubrir la semilla y ya quede tapada. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros después que tenemos esto? Humedecemos la bandeja. Puede ser con una bomba de aspersión, porque si utilizamos otro equipo que tenga mucha presión, puede ser que levante la semilla o la saque. O también podemos utilizar regadera.
En el caso de aquellos productores que no quieran utilizar una bomba porque sé que es muy tardado, pues entonces se pueden poner algún saco, almacén encima para evitar el golpe del agua y entonces el agua puede penetrar y humedecer y así entonces nos sacamos la semilla. En esta bandeja también podemos utilizar cualquier tipo de semilla de hortaliza, puede ser cucurbitas o pueden ser también cebollas si también queremos hacer. Pero también la podemos hacer acá, en esta bandeja, que precisamente esta bandeja se utiliza para pruebas de germinación o germinar semilla de arroz. Está de moda la siembra de arroz ya en trasplante. Entonces también acá hacemos lo mismo. ¿Ves? Entonces podemos hacer las mismas 4 bloquecitos y de 40 semillas cada uno, se cuenta bien, se tira las semillas que formen en surco, hasta completar las 40, podemos en este otro acá, las otras 40, en este otro acá, las otras 40 y así sucesivamente. Y luego entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tapamos igual, le agregamos un poquito más de sustrato. Importante que no quede muy profunda la semilla porque entonces vamos a tener problemas de germinación. La profundidad de la semilla tiene que ser el doble de su tamaño. Siempre es una regla que la profundidad de la semilla para la hora de sembrarla tiene que quedar el doble de su tamaño y profundidad para que no tenga problema para germinar. Igual se humedece. La práctica nueva es que utilizamos un cuarto de germinación. Ya hay máquinas también para hacer pregerminación. En ese cuarto de germinación, ¿qué es lo importante? Que esté oscuro, ¿ya? Y que no esté mucha humedad en el ambiente y que no penetren los rayos del sol directamente. Podemos utilizar entonces un plástico, una vez que humedecemos la bandeja, podemos utilizar un plástico, la cubrimos bien, ¿ya? Y en el caso de las hortalizas, que es el periodo que tenemos que ver, en el caso de las hortalizas podemos ver de 5 a 9 días para ver si ya han germinado, ¿ya? En dependencia, porque en caso de las síntomas es mucho más dura y germina hasta los 9 días. Ese es un indicio, si a los 9 días germina bien la semilla, es un indicio que la semilla está buena, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver entonces a los 9 días? Pues vamos a ver semillas que están germinadas, semillas que están podridas, semillas que están frescas, ¿ya? Y hacemos el recuento entonces de cada una de esas semillas, qué es lo que encontramos. ¿Qué hicimos? Mire, aquí les mencioné que eran grupos de 40. Entonces, de estas 40, miramos cuántas germinaron. Para sacar el porcentaje de germinación, eso lo multiplicamos por 2.5 y lo dividimos entre 100. Eso le va a dar, por ejemplo, de 40 me germinaron 30, por 2.5 son 70, entre 100 es el 70%. Y entonces, ¿quiere decir que es un buen inicio? Si tenemos el 70% no es un buen inicio. Para decir que la semilla es idónea para sembrar y es un buen indicio, tiene que estar mínimo el 80% de germinación, ¿ya? Si ya tenemos menos del 70%, pues entonces ya miramos de que la semilla no está muy buena para germinar. Algunos productores lo que hacen es que, en el caso de granos básicos, podría ser una práctica que utilizan hasta 3 semillas por golpe, pero acá solo vamos a utilizar una planta nada más por golpe, entonces no es recomendable. Porque también nosotros lo que hacemos es prueba de germinación, pero no le ponemos mucha mente a lo que es prueba de viabilidad o vigor de la semilla. Entonces, el vigor de la semilla es el otro proceso que sigue después de la germinación. Entonces, generalmente nosotros solo le ponemos mente a la germinación de 4 a 5, pero no al vigor. Entonces, si la semilla puede ser que tenga capacidad de brotar, pero no desarrollarse con ese vigor, entonces quiere decir que la semilla no está buena. Ok, don Francisco, muchas gracias. Vamos a ver un siguiente video que nos va a ejemplificar mejor toda esta situación. En el marco del proyecto de frutas y hortalizas se encuentran varios centros de producción de plántulas. Contamos con invernaderos, es decir, infraestructuras adecuadas para obtener plántulas de calidad. Los invito a que pasemos y conozcamos acerca del proceso que se realiza aquí en la producción de plántulas de frutas y hortalizas. Aquí realizamos diferente multiplicación de plántulas, utilizando diferentes materiales genéticos, variedades generadas por el INTA
de tomate y chiltoma de polinización libre y también producción de híbridos. De igual manera se realiza servicios de maquila, lo que consiste pues en producción de plántulas, una vez pues que tengamos la semilla del productor. En el marco del proyecto de frutas y hortalizas que ejecuta el INTA con la colaboración de Misión Técnica de Taiwán, se tiene contemplado producir alrededor de 2 millones de plantas de tomate, chiltoma, repollo, pepino y papaya. Todo esto en dependencia de la demanda de los productores hortaliceros del país. Se realiza un monitoreo constante de las plántulas, como es monitoreo de plagas y enfermedades para realizar así y tomar medidas de aplicación de algunos productos para mantener siempre lo que es la calidad de las plántulas. Utilizamos de igual manera diferentes sustratos comerciales y sustratos artesanales, utilizando como cascarilla de arroz, lombrihumo y diferentes sustratos según la demanda del productor. Yo los invito a que se acerquen a los diferentes centros de producción ubicados pues, en Managua, en Jinotega, Matagalpa y Estelí. El cultivo de hortalizas en Nicaragua representa una gran oportunidad para el desarrollo económico de las familias productoras, ya que es altamente rentable, tiene gran demanda en el consumo nacional, un alto valor comercial en el mercado y un gran potencial para la exportación. En ese sentido, te compartimos el trabajo que se está realizando desde el Centro de Producción de Frutas y Hortalizas en Estelí, con la finalidad de garantizar la demanda de los productores hortaliceros. Ahorita nos encontramos en el Centro de Producción de Estelí, tenemos dos edificios, una casa maya y un invernadero, donde en el invernadero tenemos capacidad para 1080 bandejas. Estamos hablando de 138.000 plántulas que se pueden establecer en un solo ciclo. Nosotros ahorita el proyecto está ofertando las plántulas a bajos costos, pues son precios solidarios en el cual todo el productor que tiene acceso a hortalizas las puede optar, porque los precios que se están ofertando son precios bajos y mínimos. No hay competencia en el mercado, no estamos compitiendo con ningún mercado, solo lo que nosotros queremos es con el proyecto mejorar la producción y la calidad de la productividad en el país. Bien, aquí ya estamos de regreso. Recuerden, si ustedes necesitan este tipo de semillas, ya sea de hortalizas o de cucurbitáceas, pueden acercarse a cualquiera de esos centros de desarrollo tecnológico donde estamos produciendo las semillas para que ustedes puedan adquirir. Es un costo muy significativo, bien bajo en comparación con otras semillas que venden en otros lugares de nuestro país. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito sobre las semillas de hortalizas y cucurbitáceas. Algo muy importante que ustedes deben de manejar son las densidades de siembra. Don Francisco, ¿qué es lo que debemos de saber en cuanto a las densidades de siembra? Bueno, en cuanto a densidades de siembra, Wendy, es importante saber el tipo de variedad que vamos a utilizar, si es un híbrido, si es una variedad que es precoz y si es una variedad que es muy tardía. Además, también tenemos que saber lo que es, si lo vamos a hacer en época seca o en época lluviosa. ¿Ya? En época lluviosa generalmente se utiliza, por ejemplo, en tomate, unas densidades mayores. Por ejemplo, hay productores que siembran hasta 140 centímetros entre líneas y le ponen a 40, 50 centímetros entre plantas. Eso hace que el aire pueda fluir con mayor facilidad y entonces tengamos menos incidencias de enfermedades en cuanto a enfermedades por la época de lluvia, sí, porque hay mayor aridación. Entonces hay variedades que se desarrollan que son variedades indeterminadas. Entonces esas variedades indeterminadas se siembran a una distancia más larga que las variedades determinadas. ¿Ya? Generalmente las variedades determinadas son aquellas variedades de polinización abierta o libre, pues, porque son plantas que tienen un porte más pequeño que los híbridos. Entonces ahí utilizamos una densidad mucho mayor. Por ejemplo, también si estamos en la zona norte de nuestro país, el repollo ellos no lo usan en camellones, sino que lo que utilizan es sembrar en distancia entre 50 centímetros entre línea y 50 centímetros entre plantas. A esa distancia, más o menos, ellos establecen unas 35.000 a 45.000 plantas por hectárea. ¿Ya? En el caso de tomate, cuando establecemos en tiempo seco, que utilizamos distancia entre línea 1,20
y entre plantas 40 centímetros, las densidades por manzana son 14.600 plantas. Entonces eso es lo que estamos, eso es lo que hacemos nosotros. Lo que recomendamos. Bien, recordemos que en los centros de desarrollo tecnológico las condiciones para producir este tipo de semillas son inocuas. Háblenos un poco de las ventajas que tiene la semilla de repollo, de lechuga, de tomate, de cebolla que estamos produciendo nosotros. Bueno, en caso de la producción de semillas que hacemos en los centros experimentales, en el caso del comandante Hugo Chávez Frías, son semillas que nosotros garantizamos que van libres de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Bueno, uno, porque son variedades que presentan tolerancia a virus transmitidos por la plaga principal, en este caso mosca blanca. Y si son plantas que tienen la resistencia a la tolerancia, pues es lógico que entonces no se va a transmitir la enfermedad de semilla a semilla. La otra cosa es que como entidad de gobierno también el IPSA nos da el seguimiento, ¿ya? Y entonces nosotros aplicamos todas las normas de técnicas obligatorias que están estipuladas en la ley de producción de semillas. Igual cumplimos con esas normas como que si fuéramos cualquier tipo de productor. Entonces esa semilla va libre de hongos, sobre todo hongos, bacterias, y libre y también nos dan la prueba de germinación, porque es la prueba que nosotros pedimos a la hora de que vayamos a vender la semilla. Mientras no se llegue esos resultados a la oficina, esa semilla no se puede vender. Es correcto, don Francisco. Bueno, entonces, estimados amigos televidentes, yo les recuerdo que pueden acercarse a estos centros de desarrollo tecnológico una bandejita por lo menos de 64. Este es de 162. De 162. Una bandeja tiene el precio, si mal no recuerdo, 64 córdobas. No, esto pues depende del centro de venta de agroquímicos que la voy a apuntar. Esta en Sebaco las pueden encontrar a 40 córdobas hasta 47 córdobas. Correcto, pero la bandeja de producción de hortalizas. Ah, y entonces en el caso de ya las plantas, en el centro experimental Valle de Sebaco o comandante Hugo Chávez Frías, la plántula nosotros la vendemos a 50 centavos, incluyendo mano de obra de maquila y la semilla. Bueno, ustedes ya saben, entonces ahí está la información muy importante para que ustedes, todos aquellos que están interesados en adquirir las plantas de hortalizas y cucurbitacea, vayan y se dirijan a ellos. Vamos a hacer la siguiente pausa comercial. Al regresar vamos a tener el tema de producción y certificación de semilla de granos básicos. No se vayan. Estamos de regreso, amigos televidentes. Estamos en el programa Saber Agropecuario TV en la tercera edición y les quiero presentar a mi compañero Roger Matamoros. Él es responsable del Departamento de Fiscalización y Certificación de Semillas del IPSA. En este caso, Roger, bienvenido. Vamos a hablar acerca de las competencias institucionales, es decir, cuál es el rol que juega el IPSA en este momento para los productores que quieren certificar sus semillas. Sí. Gracias, Wendy, por el espacio que nos está regalando, ¿verdad?, para dar a conocer todo lo que es el proceso de certificación de semillas acá en nuestro país. Una de nuestras principales funciones como tal, pues, en base a la ley 862, ley creadora del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, conocido como IPSA, como un ente descentralizado con autonomía funcional, administrativa y técnica, para realizar todas las actividades según sus competencias, como es normar, regular y facilitar e implementar políticas y acciones sanitarias y fitosanitarias que nos conlleven a asegurar el estatus fitosanitario en nuestro país. Tiene una principal función, ¿verdad?, que establece esta misma ley. Según dicha ley, ¿verdad?, nuestra principal herramienta que nosotros tenemos para hacer valer todo lo que es el proceso de certificación de semillas, que es la ley 280, Ley de Producción y Comercio de Semillas y su reglamento, establece, ¿verdad?, que tiene por objetivo normar, regular y facilitar todas las actividades que tienen que ver con la producción, comercio de semillas, ¿verdad?, así como fomentar su uso y utilización misma de estas semillas. En esta misma ley, Ley 280, establece cómo que se debe iniciar un proceso de certificación de semillas, en el cual inicia con la inscripción del productor y áreas, ¿verdad?
y que se realiza a través del cuerpo de inspectores que están en nuestras 17 delegaciones departamentales IPSA, en donde ellos realizan lo que son las inspecciones de campo, y no solamente inspecciones de campo, también estos realizan lo que son las inspecciones industriales en las plantas de acondicionadora de semillas, y es así pues que hasta llegar a lo que es el etiquetado de la semilla, y es que todo esto comprende prácticamente lo que es el proceso de certificación de semilla actualmente. Ok, Roger, un dato muy importante que seguramente la gente quiere saber es, ¿se produce semilla en todo el territorio nacional? ¿O hay algunos lugares específicos o departamentos donde se están, donde tienen inscritos lotes específicos para producción de semilla? Bueno, según nuestras bases de datos, según nuestro registro en nuestras 17 delegaciones departamentales, se cuenta con registros, pero principalmente hay unas delegaciones que sobresalen más en la parte de producción de semillas. Principalmente tenemos los departamentos de Estelí, ¿verdad? Jinotega, Matagalpa, también Madrid. Tenemos con registro de que se ha producido semillas, ¿verdad? Hay antecedentes de ellos. También tenemos registros de inscripción de áreas o producción de semillas en los departamentos de León y Chinandega, asimismo en Managua, Carazo, y Masaya y Granada también. Ok, Roger. Desde luego, las personas que van a certificar semilla en este ciclo, ¿cuál es el primer paso? ¿O qué es lo que deben de saber para iniciar este procedimiento? Bueno, el primer paso como tal sería abocarse a nuestras delegaciones departamentales e iniciar propiamente con el registro de las áreas, ¿verdad? Que no es más que presentar una solicitud formal por escrito indicando el objeto de su necesidad, que en este caso es del registro del productor y las áreas para producción de semillas, ¿verdad? También en ese momento nosotros le facilitamos el formato para la inscripción de las áreas, el cual le ayudamos en su momento a facilitar o a llenarlo propiamente dicho. También a esta información se le debe adjuntar lo que es la fotocopia del análisis de la semilla a utilizar. Se le debe adjuntar también lo que es la fotocopia de la factura de la compra de las semillas. Y también pues, es cancelar por los costos de la inscripción de las áreas. Muy bien, Roger. Si yo quiero inscribir un lote de producción de semilla en este ciclo, imagino y supongo de que el terreno que voy a inscribir debe de propiciar o tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí, según nuestra normativa, según la NETON, Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 11-06-02, establece ciertos criterios, ¿verdad? Que no son muy difíciles de alcanzar. Uno de ellos es que este lote debe contar con vías de acceso transitable durante todo el ciclo del cultivo. Esto con el fin de que pueda permitir de llegar en todo momento tanto al productor como al inspector para realizar las inspecciones de campo, ¿verdad? Que este lote propiamente tenga condiciones agroecológicamente favorables para que el cultivo se desarrolle, ¿verdad? Y otras características propiamente que no son muy difíciles de alcanzar. Al mismo tiempo supongo que debemos de cumplir como productores algunos criterios, algunos deberes. ¿Cuáles podrían ser? Sí, nuestra ley 280, Ley de Producción y Comercio de Semillas, establece ciertos deberes, pues, que de igual manera no son muy difíciles de alcanzar, son fáciles, lógicamente, de hacerlos valer en campo, ¿verdad? El productor debe estar con la disposición de facilitar toda la información técnica que se requiere al momento de que el inspector esté realizando las inspecciones, ¿verdad? Es algo muy imprescindible de que toda información que el inspector requiera para poder tomar una decisión oportuna, ¿verdad? Él la pueda facilitar. Sí, supongo yo también que en su momento hay un proceso de llenado de ficha, como bien dijiste, pero al mismo tiempo debo de acudir a un centro, pagar mi cuota, pagar mi inscripción. ¿A dónde puedo acudir yo como productor para inscribir? Ok, sí, el productor perfectamente puede acudir a cada una de las delegaciones departamentales que hay en nuestro país, en las 17 delegaciones departamentales, ¿verdad? Ahí hay un equipo especializado de inspectores que le pueden atender con mucha amabilidad para realizar todo lo que es la inscripción de las áreas y darle toda la información necesaria pues, que él necesite para poder realizar la inscripción de las áreas. Muy bien, Roger. Imagino también de que según el ciclo, es decir, ahorita en la primera hay bancos de semilla que van a sembrar.
Si el ciclo pasado inscribieron ese voucher o esa inscripción de ese lote en su momento, ya para esta temporada ya está desfasado. Requiere nuevamente de inscribir el lote si va a producir semilla en este ciclo, ¿así es? Sí. Recapitulando un poco, ¿verdad? Cuando el productor llega a realizar la inscripción de la área, ¿verdad? Y completa toda la información, es muy importante hacerle saber de que la inscripción que está realizando solamente es válida por el ciclo agrícola en que él está realizando la inscripción. Por ejemplo, si estamos ahorita en el ciclo primero 2020, solamente la inscripción es válida para este ciclo, ¿verdad? Es muy importante eso y recordar también de que primero es realizar lo que son las inscripciones de la área y posteriormente lo que es la siembra. Bueno, qué buena información esa, Roger. Pero yo te quiero preguntar exactamente cuáles son los precios de inscripción por los lotes. Sí, actualmente nuestras tarifas, ¿verdad? Por los servicios que ofrecemos para el registro de productor y área tiene un costo de 1.57 centavos dólar por hectárea y 6.34 dólares por lo que son las inspecciones de campo. Algo muy simbólico, ¿verdad? Porque todo esto acarrea una serie de costos muy grandes, ¿no? Ok, entonces sabiendo esto, imagino que inician los procesos de visita o inspección a los lotes. ¿Con cuánta regularidad se hacen estas inspecciones y qué resultados tienen? Ok, bien Wendy, nosotros posterior a que se hace el registro de las áreas, pues lógicamente iniciamos con lo que son las inspecciones de campo. Y estas inspecciones de campo están en dependencia propiamente del descriptor de las variedades, o según las variedades, ¿verdad? Pues no todas tienen el mismo comportamiento, unas son de ciclo corto, otras son de ciclo intermedio o ciclo largo, ¿verdad? Entonces, en dependencia de eso, así es que se realizan las inspecciones. Y según nuestra normativa, ¿verdad? Según nuestra norma técnica, establece 5 inspecciones. Una de ellas y la primera, que es la inspección de selección de terreno, ¿verdad? Posterior a ella venimos con una inspección de siembra, ¿verdad? Después venimos con una inspección de prefloración a floración, ¿verdad? Después venimos con otra que se llama inspección de precosecha y por último una inspección de cosecha. Cada una tiene sus propios objetivos, ¿verdad? En las cuales se deben cumplir, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? Y asimismo en cada una de ellas se dejan recomendaciones con las cuales el productor debe cumplir y posterior a la siguiente visita, pues estas recomendaciones deben ser evaluadas y para dar fiel cumplimiento pues, a las recomendaciones. Posterior a la inspección de cosecha, que es la última, hacemos nosotros, digamos, lo que es una remisión de semilla, que es propiamente remitir la semilla desde el campo en coordinación con el productor hasta las plantas acondicionadoras de semilla. Estas plantas acondicionadoras de semilla pues deben estar registradas, así lo establece la ley 280, ¿verdad? Y posterior a ello, ¿verdad? Que esta semilla es recibida o reseccionada en las plantas registradas, también se le debe dar un acompañamiento, ¿verdad? Para realizar todo lo que son las inspecciones industriales que ahí se llevan, tanto a la semilla como tal, a la infraestructura y maquinaria que ahí se utiliza. Estas plantas deben estar registradas, como le mencioné anteriormente, y estas se deben realizar su inscripción en los primeros 30 días de cada año, ¿verdad? Y las inscripciones son anuales. Una vez que esta semilla ha pasado por todo el proceso de acondicionamiento, ¿verdad? Se hace una inspección propiamente de verificación de la uniformidad y de la semilla, ¿verdad? Para ver la calidad propiamente, ¿verdad? De la semilla, y a la cual, una vez que esta semilla pasó por este momento, inmediatamente se le coloca una tarjeta de control oficial de calidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esta es propiamente como la cédula que corresponde a ese lote, donde tiene expresadas todas sus características que corresponden a este lote. Una vez que este lote, ¿verdad?, se le ha asignado esta tarjeta de control oficial de calidad, ¿verdad?, nosotros como IPSA obedecemos, ¿verdad?, a la solicitud del productor. En este caso, el productor de semillas realiza una solicitud para lo que es el muestreo de semillas. Entonces, este muestreo obedece a perseguir lo que es obtener una calidad de semilla en cuanto a su pureza, a la pureza física, fisiológica y punto de vista de la germinación.
Una vez que esta semilla ha cumplido todo esto, se ingresan a un sistema informático, ¿verdad?, al cual a través este productor solicita su etiquetado. Ok, Roger, hemos visto esta información que es muy importante, pero pregunto, y así en breve porque ya pronto nos toca terminar nuestro espacio, el etiquetado, el envase de esta semilla, ¿es cualquier envase, cualquier etiquetado que se hace? Bueno, no es cualquier envase, ¿verdad? Según nuestra ley dicen que los envases deben ser nuevos e idóneos, y cuando hablamos de idóneos, ¿verdad?, estamos utilizando lo que son las bolsas de papel craft, ¿verdad?, tricapa, lo cual esto le asegura una buena preservación a la calidad de la semilla, ¿verdad? Bueno, Roger, ha sido un gusto haber compartido este espacio con vos. Recuerden, amigos televidentes, que en otra edición vamos a estarles compartiendo información sobre la actividad del sector agropecuario y cómo va desarrollándose el ciclo agrícola de primera 2020. Nos despedimos desde este espacio. Les saludó Wendy Nicaragua. Será hasta una próxima emisión.